Muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a presentar cómo crear vínculos internos dentro de una página, pero en vez de estar utilizando, como ven aquí en la lista, que tengo varias listas con botones, en vez de estar utilizando los links regulares, vamos a estar utilizando un simple código de JavaScript que le va a permitir utilizar todos los botones que tiene. En cada sección que es de aquí, de esta página, tengo diferentes links, como ven aquí, y esto lo vamos a convertir a botones, porque vamos a utilizar los botones y lo vamos a llamar directamente en JavaScript. La idea es que cada botón vaya a un formulario que está debajo de esta página, al final de la página, y nos permita como adquirir leads de los clientes. Como ven, aquí tengo el formulario, es una parte simple del formulario. El formulario no lo voy a crear, simplemente voy a presentar el ejemplo con todos los botones, y cada botón va a tener su ID para poder utilizarlo. Ahora vamos a utilizar el script. Para el script vamos a llamar a los botones. En este caso voy a llamar a todos los botones utilizando la etiqueta botón. Voy a llamar directamente a todos los botones, y lo que voy a hacer es que voy a hacer una interacción, o sea, voy a utilizar un for each, como ven aquí, en el que voy a navegar por todos los botones que tengo en la página. La idea es que todos los botones vayan directamente al formulario que está abajo, y al mismo tiempo, si tengo un botón específico el cual va a estar dedicado a subir hasta el principio de la página, este me va a permitir subir sin necesidad de crear extra código. Como ven aquí, voy a crear una condición en la que básicamente voy a preguntar que si el botón tiene un ID, y si este ID específicamente es el que tienes en la página, en este caso main, que es el que está en la parte de arriba, entonces cojo ese botón y le doy una función de un clic, en el cual voy a presentar lo que me va a permitir navegar suavemente. Para esto llamo a documento y llamo al ID y busco el ID, el cual va a ser el ID de la información, o sea, el ID en este caso me estoy confundiendo aquí, pero yo lo voy a arreglar un poquito más tarde. Es el ID de main, para que él vaya a subir ahí arriba. Le doy scrolling to view para permitir que él se mueva, y le doy un behavior suave, que es el que me permite que la página navegue suavemente hacia el principio. Los demás botones solamente los voy a presentar para que vayan directamente a la forma, así que simplemente le doy un else y copio exactamente lo mismo, el mismo un clic, se lo copio y lo pego en la condición. La única diferencia es que le voy a poner un ID diferente. Como ven aquí es la equivocación que tuve. Vamos a ponerle main para que funcione, y ya con este código vamos a tener todo lo necesario para que cualquier botón que ustedes usen, poderlo directamente hacerlo funcionar directamente en la página. Esto también me va a permitir que si en un momento determinado ustedes necesitan poner un botón específico dentro de la página que vaya a un lugar específico, no necesariamente al formulario, pueden agregarle otra condición al if dentro del for each y automáticamente seleccionar en el HTML el botón con el ID y la zona donde va a ir. Como ven aquí está funcionando ya. Si le doy al botón arriba, él va a funcionar y va a llevar hasta el principio. Déjenme ponérselo aquí en grande para que lo puedan ver. Si le doy en cuotas, baja. Si le doy arriba, sube. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse al canal, que eso me ayuda mucho con los videos. Y chao.